Así que les invito a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 16. En la iglesia local estamos realizando la predicación expositiva del libro de los Hechos, es decir, estamos estudiando un libro de la Biblia, capítulo a capítulo, para ser edificados y enseñados en lo que el Señor ha querido revelarnos, en lo que el Señor ha querido enseñarnos. En esta iglesia creemos que la palabra de Dios es la revelación perfecta de Dios y por esa razón no nos predicamos a nosotros mismos, no predicamos nuestras propias ideas o pensamientos, sino que predicamos a Cristo y este crucificado a la luz de su palabra. Para nosotros la Biblia es nuestra única autoridad y regla de fe y de práctica, y por eso todo lo que enseñamos es la palabra de Dios. Es lo único que tenemos para enseñar. Así que estamos estudiando el libro de los Hechos y en la mañana de hoy nos corresponde estudiar el capítulo 16 y vamos a leer los versos del 35 al 40. Hechos capítulo 16, verso 35 al 40. Dice la palabra del Señor. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchad en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. En el día sexto, creó al hombre, al ser humano a su imagen, conforme a su semejanza. Lo puso en el jardín del Edén para que lo labrara y lo guardase, pero también para que tuviese una relación de comunión perfecta con él. Y fue en ese punto en donde llegó la tentación demoníaca. El hombre se rebeló contra Dios y decidió creer las mentiras del diablo, y de esa manera, por causa del pecado, quedó bajo condenación y expectativa de muerte, y todos nosotros con él. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero en ese relato de Génesis hay algo llamativo sobre el primer pecado cometido por el ser humano. Y es algo que a lo largo de la historia de la humanidad ha prevalecido como una constante en nuestra experiencia. Es una realidad latente y triste a la vez. Una realidad que debemos comprender si de verdad queremos luchar por conseguir la tan anhelada santidad. Luego de pecar contra Dios, lo que nos dice Génesis es lo siguiente: y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. El ser humano, luego de pecar contra Dios, lo primero que hizo fue esconderse de Dios. Se escondió de Dios. El pecado es cobarde. El pecado es cobarde. Y esto es una realidad por una razón. Porque las tinieblas no toleran la luz. Lamentablemente, en el caso de los incrédulos, de aquellos que no han creído en el Señor Jesús, esto es una realidad no por el temor a Dios, ¿sí?, sino en muchas ocasiones por las posibles consecuencias que tienen sus maldades sobre ellos mismos. En nuestro texto de hoy veremos cómo esto fue una realidad para los enemigos del Evangelio y cómo sigue siendo una realidad en nuestras vidas. La enseñanza en esta mañana lleva por título La cobardía del pecado. La cobardía del pecado. Y vamos a ver dos puntos.
En primer lugar, veremos la responsabilidad en el pecado, en los versículos 35 al 37. Y en el segundo punto veremos precisamente el mismo nombre de la enseñanza, la cobardía del pecado, en los versos 38 al 40. Eso es lo que vamos a estar estudiando en esta mañana. Así que iniciemos con nuestro primer punto, la responsabilidad en el pecado. Versículo 35 al 37 dice: cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron a la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No. Por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Recordemos, y para los que no estuvieron el domingo anterior, Pablo y Silas estaban en misión junto a Timoteo y Lucas, enseñando la palabra de Dios y extendiendo el mensaje del evangelio por diversos lugares. Llegaron a Macedonia, más precisamente a la colonia romana de Filipos, predicando el evangelio. Entonces ocurre un episodio en donde hay una muchacha que tiene un espíritu de adivinación. Entonces, esta muchacha es libertada de su yugo por el apóstol Pablo, quien hace que el espíritu que esta muchacha tiene salga, pero esta muchacha tenía unos amos, ella era una esclava, y estos amos se lucraban por este tema de la adivinación, ¿sí? Entonces sus amos, viendo que su expectativa de ganancias había sido reducida a nada, tomaron represalias contra los siervos del Señor, llevándolos a las autoridades y con una serie de mentiras y una serie de acusaciones que no eran correctas, hicieron que fueran arrestados. Lucas, al ser gentil, no fue arrestado, y Timoteo, al tener padre griego, pues tampoco fue arrestado. Pero Pablo y Silas sí fueron arrestados. Debemos entender un poco del contexto histórico para poder comprender nuestra enseñanza. Miren, cada colonia romana contaba con 2 magistrados que servían como jueces. Y Filipos se había convertido en una colonia romana en el año 31 a.C. Entonces había obtenido derecho a su propio gobierno independiente fuera del gobierno provincial, tenían exención de algunos impuestos y tenían posesión plena de la tierra. Entonces, en este caso, los magistrados de Filipos, que se supone que eran los que tenían que impartir la justicia, pecaron. Ellos pecaron contra la ley romana y pecaron contra la ley de Dios, no ciñéndose a la justicia. ¿Por qué? Porque cuando les presentaron a los misioneros, a Pablo y a Silas, con mentiras, ellos no realizaron una audiencia justa, ellos no investigaron los cargos por los cuales se les estaban acusando, y ellos no dieron un derecho que contemplaba la ley romana, que era el derecho a la propia defensa. Ellos se saltearon todo eso, estos magistrados, y mandaron a azotar a Pablo y a Silas. O sea, no los mandaron presos de una, sino que mandaron a azotarlos. Y esto era algo totalmente ilegal, porque ellos no habían sido declarados culpables de cometer crimen alguno. O sea, no habían sido declarados culpables, no habían tenido sentencia y los mandaron a azotar. Este castigo fue llevado a cabo por los alguaciles. El azote era una forma común de castigo utilizado por los romanos, no solo para infligir dolor, sino para infligir humillación ante los infractores de la ley. El texto dice que a Pablo y a Silas les rasgaron sus vestidos. O sea, no es que les quitaron los vestidos para azotarlos, no, se los rasgaron. La idea era humillarlos. Y el castigo con azotes consistía en golpear al culpable con un látigo, generalmente hecho de tiras de cuero, con puntas de metal o hueso en las extremidades. Y los golpeaban a espalda descubierta. Ese era el castigo. Y ese fue el castigo. Estos azotes eran administrados por un verdugo especializado. Podían ser extremadamente dolorosos y traumáticos. Eso fue lo que hicieron con Pablo y con Silas. De hecho, con Pablo lo hicieron 2 veces. Luego cuenta eso más adelante. Estos magistrados abusaron de su posición de poder y autoridad. Y no contentos con el castigo,
sea, no contento con azotarlos, los enviaron a la prisión, pero no los enviaron a la prisión de manera común, los enviaron a la parte más profunda e impenetrable de la prisión y ataron sus pies en algo que nuestro texto le dice o le llama el cepo. El cepo consistía en un instrumento de madera o metal que tenía dos abrazaderas en forma de anillo, diseñado para sujetar las piernas de las personas. Ahí metieron a Pablo y a Silas y amarraron sus piernas en el cepo. Una vez que las piernas del prisionero estaban aseguradas en el cepo, no se podían mover con libertad y quedaban confinados en una posición incómoda y restringida. Y ahí, luego de ser azotados, luego de ser amarrados en el cepo, en la parte más profunda de la prisión, ahí Pablo y Silas cantaban himnos de adoración al Señor. Eso fue lo que impactó al carcelero. O sea, ¿cómo podían estos hombres adorar a Dios en medio de esa situación? Y usted generalmente, cuando adora a Dios, cuando le pasa algo bueno, gracias a Dios, gloria a Dios, Dios es lo primero. Y cuando le está pasando algo malo, cuando está en un problema, cuando está en una aflicción, cuando está en una enfermedad, ¿se acuerda de Dios? Los magistrados hicieron esto movidos por el aborrecimiento al evangelio y seguramente para ponerlos de ejemplo y disuadir a otros de seguir esos pasos. Pero lo que nos muestra el texto, según lo que veíamos el domingo anterior, era que estos magistrados lo hicieron más que todo por el favor de los hombres. Ellos querían agradar a los hombres, porque hubo una turba que se agolpó contra ellos y entonces ellos, para agradar a esas personas, hicieron lo que hicieron. Y una vez pasado el furor de la ocasión, ya agradamos a los hombres, ya se fueron, ya eso quedó así. Los magistrados tranquilamente ahora vienen y dicen, saquémoslo y que se vayan. Ellos van a dejar atrás su pecado atroz, simplemente liberándolos como si nada hubiera pasado. Entonces mandaron al carcelero, que ahora era un hermano, a decirle a Pablo y a Silas, bueno, ya se pueden ir. Después de lo que hicieron, como si nada, a eliminar su pecado, a borrar su pecado. Pero aquí la reacción del apóstol Pablo fue contundente. ¿Cuál fue la reacción del apóstol Pablo? Después de la injusticia y el pecado que cometieron, ahora quieren taparlo de forma encubierta, que los magistrados asuman su responsabilidad. Esa es la reacción, parafraseando a Pablo. Ahora vienen a ocultar lo que hicieron, no, que ellos vengan, que ellos asuman. Y aquí hay dos aspectos, hermanos, que vamos a ver sobre la responsabilidad en el pecado. En primer lugar, luego de su pecado, los magistrados querían eliminar las evidencias de forma oculta. Hermanos, esto es característico del pecado. Esto es una realidad del pecado. Usted peca, usted quiere echarle tierrita a eso. O sea, la primera reacción del pecado es a ocultarlo, es a quitarlo. Por eso es que usted ve que el asesino, cuando mata a una persona, ¿qué hace? Desmiembra el cuerpo, lo entierra, lo echa a un río, lo oculta. ¿Qué quiere hacer? Quiere eliminar su pecado. Usted recordará que en la Escritura se nos cuenta el relato del rey David en el Antiguo Testamento. El rey David tomó de manera adúltera y pecaminosa la esposa de uno de los generales de su ejército y la embarazó. Entonces, después que la embarazó, ¿cuál fue la reacción del rey David? Hizo las maneras para que el esposo de ella durmiera con ella y que se hiciera pasar que el hijo era de él. Como no pudo hacer eso, finalmente hizo lo que se nos cuenta en el segundo libro de Samuel, en capítulo 11, verso 14. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Imagínense. O sea, mandó la carta con el mismo Urías. Urías fue el afectado. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. ¿Qué quería hacer el rey David aquí? Ocultar su pecado. Cuando Urías murió, entonces tomó la esposa de Urías y dijo que el hijo era de él. Ocultó su pecado. Hizo un esfuerzo para tapar su maldad. Y eso es característico del pecado. ¿Cómo solemos nosotros ocultar nuestro pecado? Intentando eliminar las evidencias de nuestra maldad. Desde el adúltero, que borra las huellas de su pecado, borra las conversaciones, borra los historiales, borra todas las cosas, para que no se sepa su maldad,
El mentiroso que añade mentiras para cubrir las anteriores y se le vuelve una bola de nieve. Dice una mentira, entonces para tapar esa tiene que decir otra y otra y otra. El codicioso que cubre su pecado con formas lícitas. No es que tengo que trabajar, es que tengo que esforzarme, es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer aquello, es que necesito plata. El hipócrita que viene a culto para acallar la crítica de los hombres. Hay algunos aquí en este lugar que no tienen ni 5 de ganas de estar en este lugar. Que su mente está en el trabajo, que su mente está en el dinero, que su mente está en los entretenimientos, pero necesitan encubrir su pecado de aborrecimiento al Señor viniendo a culto, para que no se sepa que aborrecen al Señor. Pero preferirían estar haciendo cualquier otra cosa en el santo día del Señor. ¿A qué nos exhorta la palabra del Señor? Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ese alcanzará misericordia. Hermanos, encubrir nuestro pecado, tapar sus huellas, querer desaparecerlo, es una necedad. Y es una necedad porque el Dios vivo y verdadero, el Dios que se revela en la Biblia, no el Dios que muchas veces tenemos en la mente, el Dios vivo y verdadero es omnisciente, Él todo lo sabe y es omnipresente, Él está en todo lugar. Allá donde usted está encerrado, en aquel lugar oculto, cometiendo su pecado y su maldad, tratando de ocultarse de los hombres, ahí Dios lo está viendo. Para Él esa oscuridad es tan clara como la luz del mediodía. Es una necedad encubrir el pecado. Dios lo ve y Dios lo juzga. En segundo lugar, hermanos, el apóstol Pablo exhorta a que los magistrados se hagan responsables de su pecado. Tienen que hacerse cargo. Hermanos, si hoy vivimos en la era en donde no hay responsabilidades, esa es la era en la que vivimos hoy en día. Los ladrones roban porque tienen hambre o porque quieren llevar a la novia a cine, como dijo un político de nuestro país. Los asesinos matan porque es que ellos tienen traumas infantiles. Los adúlteros deshonran el lecho matrimonial porque su mujer no los atendía o no los comprendía o porque se les acabó el amor. Los borrachos beben porque tienen una enfermedad incurable. Y así un largo etcétera, hermanos. Nadie se hace cargo de su pecado. A nadie le gusta que le digan que es pecador. Todo el mundo se autojustifica. Todo el mundo dice, no, hay gente peor. Nadie es perfecto. Por eso es que iglesias locales como esta, en donde se hace pues lo que la palabra nos llama a hacer, que es a denunciar el pecado, que es a llamar al pecador a que se arrepienta, no están abarrotadas de gente que no le cabe a la gente. En cambio, las iglesias en donde usted va a apaciguar su conciencia, a sentirse bien con usted mismo y a que le digan que va a tener casa, carro y beca, y que va a ser próspero y que nunca se va a enfermar, esas iglesias están llenas. Porque es que a nadie le gusta que le señalen que es un pecador, que hay pecado. Ahora, lo peor es que esto también llega a la iglesia. Esto también llega a nosotros los creyentes. Nuestro orgullo, nuestra soberbia nos impide admitir nuestro pecado y reconocer nuestra maldad. Hermano, yo quiero que usted, miembro de la iglesia Gracia Inefable, se ponga una mano en el corazón y se haga esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que yo miré a los ojos a un hermano y le dije con contrición de corazón, hermano, perdón, yo he pecado contra ti, yo he pecado contra Dios primeramente y he pecado contra ti? No, hermano, siempre es, no, pero es que. Sí, muchas veces hay reconocimiento del pecado. Bueno, si yo lo hice, pues está bien, lo reconozco, pero. Hace poco leía una cita interesante del pastor Jerry Bridge sobre este asunto. El pastor Jerry decía lo siguiente: ya es hora que los creyentes tomemos conciencia de la responsabilidad que nos toca en relación a la santidad. Frecuentemente decimos que somos vencidos por tal o cual pecado, pero no es porque seamos vencidos, es que simplemente somos desobedientes. Tal vez convendría que dejásemos de emplear los términos victoria y derrota para describir la marcha hacia la santidad. Más bien deberíamos utilizar los términos obediencia y desobediencia. Cuando digo que soy derrotado por algún pecado, inconscientemente estoy evadiendo mi responsabilidad. Fin de la cita. Hermanos y personas que nos visitan, la Biblia enseña que Jesucristo está presto para perdonarnos, que Jesucristo está presto para lavarnos de nuestras maldades, pero esto requiere arrepentimiento y reconocer el pecado.
reconocer nuestra responsabilidad. Hermano, fue el publicano que se daba golpes de pecho quien descendió justificado. Fue cuando el rey David afirmó: pequé contra Jehová, que su pecado fue remitido. Es cuando llevamos nuestras miserias a Cristo y clamamos a Él cuando en verdad podemos ser limpiados. El salmista escribió en el Salmo 32, versículo 5 lo siguiente. Salmo 32, verso 5. Dice en el Salmo 32, verso 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Si nosotros encubrimos nuestra maldad, si nosotros no reconocemos que somos pecadores, no reconocemos que hay pecado en nosotros, no reconocemos que hay maldad en nosotros, no hay posibilidad de ser perdonado. No hay posibilidad de ser perdonado. Yo no he venido a llamar a sanos, dijo el Señor Jesús, sino a llamar a pecadores al arrepentimiento. El primer paso para ser salvo es reconocer la miseria espiritual, el pecado, la maldad que mora en nosotros y ir a Jesucristo como el único que puede limpiar. Esa es la única manera de ser salvo. Si permanecemos en nuestra terquedad, como en la lectura pública que leíamos, como los fariseos decían: ay, nosotros somos ciegos entonces. ¿Y qué les dijo el Señor? Como dicen que ven, por eso es que su pecado permanece. No, yo soy bueno, yo soy buena gente, yo intento ayudar a los demás, yo no peleo con nadie, yo no me meto con nadie, yo intento ser buen padre, yo intento hacer cosas buenas, obras de misericordia. Te vas a condenar. Si no llegas con toda esa maldad delante del Señor: Padre, perdóname porque no puedo salvarme a mí mismo. Soy un pecador, he quebrantado tu ley. Necesitamos reconocer nuestro pecado. En segundo lugar, o segundo punto, la cobardía del pecado. En versículo 38 de nuestro texto base dice: y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Los magistrados, al oír que Pablo tenía ciudadanía romana, tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque era absolutamente ilegal azotar o encarcelar a un ciudadano romano sin juicio. Le tuvieron miedo. Ahora bien, quiero aclarar algo. En realidad, esta reacción no fue de arrepentimiento. Esta reacción de los magistrados fue de remordimiento. Arrepentimiento y remordimiento son dos cosas totalmente diferentes. El remordimiento es aquella reacción de autoprotección que teme a las consecuencias y al mal que una acción puede traer sobre uno mismo. El asesino esconde el cuerpo porque tiene miedo de la cárcel. El adúltero dice mentiras porque tiene miedo que la esposa lo deje, pero no es porque reconoce que ha pecado contra Dios. El arrepentimiento, por otro lado, es la contrición piadosa que siente el pecador por haber ofendido a un Dios que es santo. Ese es el arrepentimiento. He pecado contra el cielo, he pecado contra Dios, merezco condenación, me arrepiento de eso, independientemente de las consecuencias. Su mayor dolor es haber ofendido a Dios. Ese es el arrepentimiento. Hermanos, los magistrados corrían serio peligro. ¿Por qué tenían miedo? Porque ellos corrían serio peligro de ser destituidos de sus cargos si Pablo levantaba una acusación. Ellos podían ser destituidos, perdían su trabajo. Hermanos, el pecado es cobarde y el pecador siempre está en constante paranoia. El que anda en malos pasos siempre anda con un ojo hacia adelante y un ojo hacia los lados y hacia atrás. Dice en Proverbios 28:1, huye el impío sin que nadie lo persiga. El impío está constantemente con miedo, con ansiedad. Los magistrados, al igual que Adán, sintieron miedo y este miedo nos separa de Dios y hace que huyamos de Él. Hermano, la integridad da tranquilidad. La integridad da tranquilidad. Mire, si usted es de los que se pone nervioso cuando un hermano le dice, hermano, necesito hablar con usted, tiene que revisar entonces cómo está andando. ¿Por qué tendría usted que tener miedo? Bueno, necesito
¿Cuándo tiene un espacio que necesito hablar con usted? Y usted, ¡ah! ¿Y ahora qué hice? ¿Cómo están dando? ¿Cómo están dando? ¿Será que me descubrieron esto? ¿Será que me descubrieron aquello? Hermanos, Proverbios 10:9 dice, el que camina en integridad anda confiado. Proverbios 10:9. Mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Hermanos, debemos revisar nuestros corazones. Ahora, finalmente entendiendo los magistrados que lo único que podían hacer era irse por debajo, como quien dice, pues fueron en una actitud de la cabeza agacha donde Pablo, para poder salvar su responsabilidad. No, mira, por favor, sal de la cárcel. Vinieron bajito. Ahora bien, usted dirá, bueno, pero Pablo, ¿por qué no siguió? Bueno, hermanos, recuerden que ellos estaban en misión. Bueno, había una urgencia que era predicar a Cristo. Esa era su misión primordial. No vamos a quedar aquí peleando. No, vamos que necesitamos seguir. Hermanos, como creyentes, el creyente sobre todo. Porque el impío siempre va a vivir así. Él siempre va a vivir nervioso, siempre va a tener miedo a la muerte, siempre va a tener miedo de su pecado. ¿Por qué? Porque él sabe, hermano, el ser humano en el fondo sabe que hay un Dios y que hay un juicio que respira sobre él. El impío siempre va a saber eso. Pero el creyente, mis amados hermanos, no tenemos que andar en temor o inseguridad. Estamos llamados a confiar en nuestro Señor Jesucristo, que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. El pecado, mis queridos hermanos, el pecado nos hace andar en escondrijos, en ansiedad, en inseguridad. Hermano, ¿por qué vivir así? ¿Por qué vivir así, hermano? No estamos llamados a eso. El pecado nos hace vivir como el ladrón en la noche, que necesita la oscuridad para poder actuar. Él necesita que se haga de noche, que sea oscuro para cometer sus fechorías, pero en el día que se esconde. Entonces nosotros vamos a vivir así, hermano. Eso es una necedad. Es una necedad porque la palabra de Dios dice que Dios está viendo. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Hermanos, tenemos que vivir como hijos de luz, porque Dios es luz, hermanos. Dios es luz, no hay ninguna tinieblas en Él. Él es limpio de ojos, no puede ver el agravio. Hermanos, cuán gozoso, cuán deleitoso es andar en la gracia, tranquilos, a pesar de las circunstancias. Esa es la vida que deberíamos estar llevando en Cristo. Ese es el llamado de Pablo cuando escribió a los tesalonicenses, en primera a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Esa es nuestra realidad si hemos sido salvados. Ahora nuestro texto finaliza con un refuerzo del gran testimonio de fe que ya teníamos de Pablo y de Silas. O sea, si de por sí el testimonio de fe de Pablo y de Silas era impactante, sabiendo que estando presos, azotados, encarcelados, cantaban himnos y adoraban a Dios, nuestro texto termina diciendo que cuando salen, llegan a casa de Lidia y hay unos hermanos que están sufriendo ahí, y son ellos los que los consuelan. O sea, es Pablo y Silas que vienen maltratados, que vienen golpeados, los que consuelan a los hermanos. Cuando en realidad, como decía el hermano en la instrucción, se supone que el que está en dolor es el que hay que consolar. Bueno, ellos fueron los que consolaron, fue al revés. Bueno, este es un testimonio de fe poderoso. Este es un gran ejemplo de lo que la fe y el amor por Cristo pueden obrar en simples mortales, para poder resistir la persecución y las tribulaciones, hermano. La capacidad de Pablo y de Silas para poder afrontar estas cosas con este nivel de fe no puede venir de ninguna parte, sino de la capacidad dada por el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo quien los capacitó para poder vivir y glorificar a Dios con una fe de esta manera. Es un buen ejemplo para que nosotros imitemos. En medio del dolor, de la tribulación, nosotros consolemos a nuestros hermanos. Imagínense eso. Es un testimonio fuerte, un testimonio poderoso. ¿Cómo podemos aplicar este texto? Vamos a dar unas aplicaciones a nuestras vidas. En primer lugar, es obvio, debemos renunciar a querer encubrir nuestro pecado. Debemos renunciar a querer encubrir nuestro pecado. Hermano, dejemos las mentiras, dejemos las manipulaciones para querer ocultar las verdades que están ahí
de nuestro corazón. Hermano, ¿y usted por qué hizo eso? ¿Estaba molesto? No, yo en ningún momento. Y el corazón lleno de ira. Hermano, ¿sabe que sí? Yo me molesté con usted. Ven, pero tú estabas como... No, yo nunca, no. Te está encubriendo el pecado. Te está mintiendo. No haga eso, hermano. No haga eso. ¿Qué es lo contrario de encubrir nuestro pecado? Confesar. Arrepentirnos y confesar. Señor, he pecado. Perdóname, ayúdame a ser más santo, ayúdame a ser más piadoso. Hermanos, y cuando estemos confesando nuestro pecado, llámele al pecado por su nombre. Deje esas oraciones generales. Usted se arrodilla, Señor, soy pecador. No, perdóname porque he pecado. No, eso no es asumir su pecado. Eso no es reconocer su pecado. Eso es querer encubrirlo, incluso delante de Dios. Señor, soy un adúltero de corazón. Soy un avaro, un codicioso. Soy orgulloso, Señor. Soy un envidioso, soy iracundo, soy homicida en mi corazón. Límpiame, lávame, dame un corazón limpio, dame un espíritu recto. Enséñame tu camino, permíteme andar por tus sendas. Tengo pensamientos inmorales, inmundos. Ore al Señor, y es que el Señor no ve lo que hay en su corazón. Él escudriña lo más profundo de sus pensamientos. Él podrá mentirle a los hombres, pero no a Dios. Hablando en términos judiciales, en los juicios, es muy importante establecer el nombre del delito. Cuando ustedes ven los juicios, una cosa es, por ejemplo, el asesinato en primer grado y otra cosa es el asesinato en defensa propia. O sea, cada delito tiene un nombre y dependiendo de ese nombre hay una pena. Confiese su pecado al Señor por nombre. Repare a su prójimo contra quien ha pecado. Eso es lo contrario de encubrir el pecado. Vamos, debemos renunciar a encubrir nuestro pecado con medias verdades. Eso es encubrir el pecado. Cuando la turba llegó a los magistrados, ellos llegaron con medias verdades. No, mire, están enseñando una religión que no nos es permitida. Eso en parte era verdad, porque el Imperio Romano tenía que avalar las religiones. Pero por otra parte, no, que costumbres que no podemos y no sé qué. O sea, ellos llegaron con medias verdades. Hermanos, el pecado odia la luz. Cuando usted lo saca, eso patalea, eso pasa mucho en el matrimonio. Amor, pero tú estabas molesta. No. Amor, pero no hay comunicación. Eso es encubrir el pecado. En el caso de los esposos, las esposas lo conocen a uno como lo conoce la mamá de uno. No es que yo te conozco, yo sé que estabas rabioso. O sea, yo lo sé. Y uno, yo no. Eso es mentira. Eso es encubrir el pecado. ¿Sabes qué, amor? Sí. Estaba molesto. Y puede ser una ira injusta. Una ira injusta. Amor, coge esos zapatos que dejaste ahí. ¿Y por qué se tiene uno que poner así? Es una ira injusta. ¿Sabes el esfuerzo que le cuesta a ella organizar todo y tal? Y uno viene haciendo cosas. Hermano, necesitamos. Somos creyentes. Sabemos que tenemos un Dios que es luz. Debemos llamarle a las cosas por su nombre. Debemos sacar las cosas a la luz. Miren, nada se puede tratar. Nunca se puede tratar algo que no se sabe qué es. El primer paso para tratar un pecado, para mortificar una maldad es, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Va a esperar usted que se le queme el matrimonio? ¿Que los hijos se le salgan de control? Debemos hacernos cargo de nuestro pecado. Sí, yo he hecho esto. Y esto es especialmente difícil. Hay un llamado a los varones. Hay un llamado a los varones de la iglesia. Hazte cargo. No, que mi esposa no está santificada. Hazte cargo. ¿De quién es la responsabilidad? Que yo no le he hecho devocional, yo no le he enseñado, yo no la he instruido, yo no la he ayudado. Se está muriendo mi esposa en un pecado ahí que no puede mortificar. Asume. No sé que asumas todo, ella tiene su culpa, pero tú asume la tuya. No es que yo he hecho todo lo que he tenido que hacer. Y aún así, ella es desobediente. Bueno, eso es otra cosa. Pero usted asuma. No que mis hijos son rebeldes, se portan mal. Asume. El Señor le dijo a Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa a que guarden el camino de Jehová. No están guardando el camino de Jehová, son irreverentes en el devocional, en la iglesia. Asume, no he mandado, no he hecho lo que tengo que hacer. Y lo que tienes que hacer, mi querido hermano varón, no es simplemente poner el plato de comida en la mesa. Eso no es lo único que tienes que hacer. Le has enseñado la palabra del Señor, le has enseñado el amor por Cristo, le has enseñado los mandamientos del Señor, la justicia, la verdad, el juicio. ¿Se lo has enseñado cómo? ¿Cómo lo has hecho? Estás orando diariamente por sus almas. Señor, ayúdame, dame sabiduría.
Dame la gracia que necesito. Asume. Después llega allá, no, que mi hogar está mal, pero yo no sé por qué. Si nosotros vamos a la iglesia, otra aplicación, debemos cultivar la santidad para andar confiadamente. ¿Usted quiere andar confiadamente? ¿Usted quiere levantarse tranquilo, sentir paz, gozo en su corazón? Ande en santidad, ande en integridad, en obediencia, para que vea. Andamos en ansiedad, en temor, en miedo. ¿Tienes un Dios? ¿O es que no tienes un Dios? Eres como los gentiles que no tienen Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tienes temor? ¿Por qué tienes miedo? Porque el pecado es cobarde. Por eso tienes miedo. Porque sé que no estoy andando en integridad. Porque sé que no estoy andando como debo. No estoy ejercitando la fe. No estoy buscando el rostro del Señor como debo buscarlo. No estoy glorificando a Cristo como debo. Estoy siendo poco diligente. ¿Cómo voy a andar? Nervioso. Nervioso, mal. El Espíritu Santo que mora en ti te va a incomodar, te va a convencer, es que esa es su tarea, te va a convencer de pecado. No estás orando. Y usted con la cosa ahí, viene el problema y usted sabe que está lejos del Señor. ¿Por qué? Porque cuando Adán pecó se escondió. ¿Quiere andar confiadamente? Anda en integridad, en obediencia, en el camino del Señor. Eso era lo que le permitía al salmista decir, así un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Como decía el pastor Sugel, y para comer mis carnes, no para contarme chistes. Para eso estaban acampando, en el caso del rey David. ¿Y qué decía él? Mi corazón no temerá. Porque estaban dando en integridad. El Señor era la fortaleza de su vida. Una última aplicación, pues debemos imitar el buen ejemplo de fe de siervos como Pablo y Silas. Es un buen ejemplo, ¿no? Pero esto no puede ser de otra manera, sino con la capacidad dada por el Espíritu Santo. O sea, es una consecuencia de andar en integridad. Si anda en integridad, su fe se aumenta. Anda en pecado, su fe se disminuye. Eso es directamente proporcional. Entonces, para aumentar su fe, acérquese más al Señor y usted confiará más. Y podrá tener una fe como esta. O sea, incluso en la peor de las circunstancias, estaba confiado. Quiera Dios, para concluir, a través de su Espíritu persuadirnos acerca de la necedad de encubrir nuestro pecado. Y si estás en este lugar y no te has arrepentido aún y te sigues autojustificando de tus pecados y maldades, déjame decirte una cosa, tu pecado te alcanzará. Tu pecado un día, puede que no sea hoy, puede que no sea mañana, pero un día tu pecado te alcanzará. Y Dios hará justicia por medio de su Hijo, quien vendrá en poder y gloria para juzgar. Y ese día, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de tu cáliz. Pero hoy, la voz del Evangelio te llama. Hoy, el Señor Jesucristo te está llamando. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Había un momento en donde el carcelero no era salvo y la horrenda expectación de juicio estaba sobre él. Y cuando creyó en el Señor Jesús, en un segundo, ahora tenía vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que el Señor nos ayude.